Hola, hola, ¿hay alguien por ahí el día de hoy? A ver, vamos a ver quién me está acompañando el día de hoy en la cápsula. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Bienestar Emocional para Todos. Soy tu amiga Sandy González, terapeuta en desarrollo humano y a partir de este momento, si tú me lo permites, tu terapeuta personal. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de acompañarte el día de hoy a través de este programa con cápsulas que contienen temas de desarrollo humano, crecimiento personal y orientación psicológica que se pone al alcance de tu mano el día de hoy a través de esta plataforma como es Facebook Live. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida. Ojalá que tengas la oportunidad de acompañarme en toda la cápsula del día de hoy. Recuerda que esos temas, este programa es con la finalidad de que sea para ti un rincón terapéutico, un espacio en el cual tú puedas encontrar temas de interés para tu crecimiento personal y también un espacio de orientación psicológica. Así que, pues yo me pongo a tus órdenes a partir de este momento. Recuerda que mis servicios profesionales es la asesoría psicológica en modalidad online, lo que es también la interpretación de dibujos, la orientación vocacional, así que yo me pongo aquí a tu disposición para cuando requieras mayor información de mis servicios profesionales. Puedes consultar aquí en la página de Sandy González Terapia Emocional y mi número de contacto para cualquier información también, si deseas mandarme un WhatsApp, puedes hacerlo al 33 1409 8273. Así que, pues bueno, te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a abordar el tema de la tolerancia a la frustración, ¿sí? Yo te pudiera comentar que la vida es una constante prueba de nuestra capacidad para poder enfrentar las circunstancias, cualquiera que ésta sea. De alguna forma, yo te pregunto, ¿cuántas veces te han sucedido cosas que tienes mucho tiempo planeándolas, pero por alguna extraña razón no suceden? ¿Sí? Por diferentes circunstancias, a veces circunstancias que están en tus manos cambiar, o muchas veces, que es en su mayoría, suceden circunstancias que no puedes tú controlar y eso afecta totalmente aquello que tú esperas, aquello que tú planeas. Entonces, ¿cuántas veces te ha sucedido que las cosas que tú has querido lograr, las cosas que tú has estado esperando, simplemente no suceden? Ahora bien, ¿qué emociones son las que tú experimentas cuando se ven frustradas estas expectativas que tú tienes? ¿Y cuál es el diálogo interior que de alguna manera se presenta cuando la falta de esta tolerancia a la frustración te lleva a enfrentar una realidad que no querías? ¿Sí? Por eso es importante pues abordar primeramente qué es la frustración, ¿sí? En este caso hablaríamos que la frustración pues es este sentimiento que experimentamos cuando no se logra lo que queremos, cuando no se logra aquello que soñamos, aquello que deseamos, o simplemente cuando tenemos que hacer algo como a fuerzas, que es muy diferente a lo que nosotros queríamos, cuando nos vemos en la necesidad de tener que hacer algo que no deseábamos, ¿sí? Que es muy diferente a la exigencia que nosotros nos habíamos puesto en aquello que nosotros queríamos. A esto se le denomina frustración y es una combinación, digamos, como entre ira, entre ansiedad, entre decepción, entre irritabilidad. Es un conjunto de estas emociones que inevitablemente nos lleva a estar experimentando malestar. ¿Sí? En este caso es importante destacar que no todos sentimos frustración por las mismas situaciones, ni tampoco sentimos esta frustración con la misma intensidad. Se puede decir que una experiencia puede afectar de diferente manera a cada persona. Y hay varios factores que se involucran en este sentimiento de frustración. Depende mucho lo que es la historia de vida de la persona, la percepción que tiene del mundo, depende mucho también las experiencias que le ha tocado vivir a lo largo de la vida para
poder enfrentar de una mejor manera la frustración, o de que cuando las situaciones se le presentan no se frustre con tanta facilidad. Podría ser porque ha aprendido a sobrellevar en el transcurso del tiempo la frustración, ¿sí? Entonces, se puede decir que este sentimiento de frustración es, digamos, como también una habilidad que se puede desarrollar. La tolerancia a la frustración se va desarrollando conforme la vida pasa. Sin embargo, la etapa principal en la que se debe de desarrollar la tolerancia a la frustración es en la infancia. ¿Sí? Desde ahí viene de alguna forma la tolerancia a la frustración, porque va a depender mucho el cómo manejamos la frustración, va a depender mucho y va a ser determinante en nuestra vida, porque dependiendo de cómo toleremos la frustración, eso mismo va a determinar cómo enfrentamos las situaciones que se nos estén presentando en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Cómo enfrentemos aquellos deseos frustrados, cómo enfrentemos aquellas expectativas fallidas, y obviamente para que no nos invada este malestar y estas dudas, o que inclusive no nos provoque una falta de motivación que en algunos casos puede desembocar hasta en una autopercepción muy negativa. Entonces, podría decirse que todo ser humano necesita desarrollar algunas habilidades para poder aprender a tolerar la frustración. ¿Sí? Parte de estas habilidades que se tienen que estar aprendiendo desde nuestra infancia, pues es el autocontrol, ¿sí? Y es la tolerancia a la frustración. Cuando nosotros vamos aprendiendo y vamos adquiriendo estas habilidades en la medida que vamos creciendo, que nos vamos desarrollando, eso mismo nos permite enfrentar las situaciones que se nos vayan presentando. Imagínate tú por un momento como cuando un niño hace berrinche. Así lo voy a poner tal cual. Cuando un niño hace berrinche, ¿qué sucede? A lo mejor te ha tocado, o si tú eres mamá, o si tienes algún sobrino que te ha tocado, que hacen semejante pataleta. Te la pongo como ejemplo. ¿Qué sucede en el niño? Desea algo, ¿sí? Y este deseo lo lleva a sentir que es una necesidad. El deseo, digamos, de una paleta o de un juguete. El niño o la niña desea ese juguete, esa muñeca, esa pelota, y mamá me la compras, mamá me la compras. Y no, voy a comprar el mandado, tengo otras cosas. Ya tienes muchas pelotas o ya tienes muchas muñecas, esa no lo necesitas. Pero mamá, y mira qué bonita, y mira qué padre pelota. Y el niño hace berrinche porque siente que necesita esa pelota. ¿Sí? No le importa si mamá tiene dinero o no, si mamá tiene que comprar la despensa o no. Simplemente cuando estamos niños, todo todo el mundo gira alrededor de nosotros, ¿sí? Creemos que solamente nuestras necesidades importan. No nos fijamos en la necesidad de los demás, simplemente queremos satisfacer ese deseo, esa necesidad. Entonces, este niño, esta niña quiere esta pelota, quiere esta muñeca, hace berrinche, como no tiene lo que quiere, no tiene lo que necesita, se frustra, se enoja, se siente no amado, se siente no escuchado, se siente rechazado. Y ahí, ¿qué sucede? Se enoja, llora, hace berrinche, surge la pataleta, amenaza con que se va a ir, con que ya no te va a querer, con que eres mala, con que ya no es valioso, es que yo no soy importante para ti, a ti tú no sabes que para mí esa pelota a mí me gusta, es la única, y con esa yo voy a poder jugar mucho rato. Entonces, ¿qué sucede? Ya este deseo la convirtió en una necesidad. Y cuando se da cuenta que mamá y papá no satisfacen esa necesidad, entonces el niño se va a frustrar. Por ejemplo, mamá o papá, no te voy a comprar esa pelota, no te voy a comprar esa muñeca, te vas a tener que esperar hasta que sea el día del niño. Para el día del niño yo te voy a comprar un regalo. Entonces, ¿qué sucede después de el niño de darse cuenta de que ese deseo no se lo van a cumplir, después de haber manifestado que también esa pelota o esa muñeca era una necesidad? Al ver ese deseo frustrado, ¿qué sucede? Se acopla a las expectativas, acepta la realidad aunque no le guste, y en este caso, aquí
cumple un papel muy importante papá y mamá, en la manera en la que acompañen a este niño o a esta niña a poder adquirir autocontrol, a hacerle reflexionar que en ese momento no se le puede comprar por alguna otra razón, acompañarle a que se sienta mejor, para que aprenda a controlarse y aprenda a tolerar la frustración, para que también pueda ir adquiriendo con el tiempo el que pueda ir desarrollando esta habilidad de que en muchas ocasiones de la vida las cosas no van a suceder en el momento que quiere. No va a poder obtener a lo mejor lo que desea en el justo momento que cree necesitarlo. Entonces, en la medida que como papá o mamá, que papá y mamá vayan dando herramientas de autocontrol a este niño, a esta niña, pues le van a permitir que pueda aprender a tolerar la frustración, ¿sí? Porque te puedo decir que muchos profesionales de la salud mental pueden estar de acuerdo con las patologías. La raíz principal es por no aprender a tolerar la frustración, por no aprender o por no haber tenido esta habilidad desarrollada de autocontrol, que se dejan llevar por sus emociones, por la agresión, por la ira, por el enojo, por estos sentimientos de tristeza, de venganza, de decepción, y eso les lleva, pues obviamente, a que ya en una etapa adulta, pues tengan muchísimos problemas emocionales por esta falta de autocontrol y de tolerancia a la frustración, que son dos de las principales habilidades que se deben de desarrollar para poder aprender a lidiar con la frustración, ¿sí? Y te puedo decir que los estudios de la frustración inclusive empezaron alrededor de 1930, ¿sí? Y actualmente pues siguen siendo foco de interés de otras investigaciones, porque desde entonces se estaban buscando muchísimas pruebas de laboratorio, muchísimas evidencias, porque había algunas hipótesis. Se podía decir desde ese entonces que la falta de tolerancia a la frustración podría desencadenar desde agresión, fijación, regresión y conflicto. En este caso de agresión, cuando la persona no ha aprendido a desarrollar esta habilidad del autocontrol y de la tolerancia a la frustración, pues obviamente le lleva a la persona a estar actuando de manera agresiva, a estar a la defensiva, a estar de alguna manera siempre pues con la espada desenvainada ante las situaciones. Sus reacciones siempre son de agresión, ¿sí? O inclusive también cuando la persona experimenta fijación, se vuelve obsesiva, aferrada con ciertas cosas. Está bien que las personas se vuelvan a lo mejor un poco tenaces, que pongan su atención para cumplir objetivos, pero en esta fijación de la que yo te hablo es cuando la persona no acepta que lo que se le está presentando es diferente que altere sus expectativas, ¿sí? Cuando lo que está aconteciendo, cuando la realidad que está viviendo no le gusta, no la acepta y está buscando una u otra forma de satisfacer sus deseos. Es tanta su fijación de ideas, es tanta su obsesión de cumplir sus expectativas, que no le importa arrasar con lo que sea. No le importa lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiere a una costa de sí misma, ¿sí? A esto me refiero con esta fijación de ideas, cuando ya se vuelve una obsesión que va en perjuicio de tu propia salud emocional. También en lo que es la regresión, en este aspecto la regresión habla de que el ser humano cuando lo que se le está presentando en la actualidad, la persona tiene resistencia a aceptar lo que está aconteciendo, se frustra con tanta facilidad, se enoja con tanta facilidad, que ocasiona que la persona empiece a tener conductas de una etapa anterior de su vida, ¿sí? No sé, por ejemplo, es un adulto que se le presenta una situación que no esperaba y está la frustración, que regresa a tener actitudes como si fuera un adolescente. Quizá a bloquearte en el WhatsApp, a bloquearte en las redes sociales porque está enojado o enojada, hacerte de alguna manera unos panchotes,
como si fuera totalmente unas conductas pues más infantiles, no acordes a la edad que tiene en ese momento. A eso se le llama regresión, cuando la persona tiene ciertas conductas infantiles o que hace pataleta, hace berrinche, llora con tal de conseguir aquello que quiere, tal como lo hace un niño. A esto se le nombra también regresión. Y una persona cuando no aprende a tolerar la frustración suele tener este tipo de conductas. También si hablamos de lo que es el conflicto, lo que se genera el conflicto cuando la persona no ha aprendido a tolerar la frustración, pues obviamente aquí al generar el conflicto hablamos también de este conflicto emocional en el que no sabe qué decisiones tomar porque la situación que se le está presentando pues es muy diferente a lo que esperaba y no sabe qué decisiones tomar, enfrenta este conflicto emocional en el que se le presentan pues situaciones inesperadas y no cuenta en ese momento con la capacidad de discernir lo que mejor le conviene. O también se le presenta este conflicto en el que tiene muchos roces y confrontaciones con los demás. Entonces, cuando una persona no ha aprendido a tolerar la frustración, pues obviamente eso le va desencadenando problemas en sus relaciones interpersonales, en la forma en la que se percibe a sí mismo, en el cumplimiento de sus metas u objetivos, problemas inclusive también en la salud, porque obviamente esta falta de tolerancia a la frustración la lleva a enojarse con mucha facilidad, entonces le empieza a desencadenar posiblemente gastritis, colitis, mucho estrés, mucha ansiedad, insomnio. Entonces es importante por eso aprender que desde niños esta habilidad de autocontrol y tolerancia a la frustración, que si en su momento ahora que ya te das cuenta que te frustras con mucha facilidad, que haces pataletas cuando no consigues lo que quieres, que tiendes a actuar de una manera impulsiva y agresiva ante las circunstancias que se te presentan que no esperas, o que te sientes en conflicto con los demás o en conflicto contigo misma, es importante que aprendas a desarrollar estas habilidades, ¿sí? Que ahora sí que a través de un acompañamiento profesional tú puedas ir adquiriendo herramientas de autocontrol, que aprendas a desarrollar tu inteligencia emocional, porque cuando la frustración gobierna nuestra vida, gobierna nuestras acciones, pues imagínate los resultados que podemos tener. O inclusive, si tú te has dado cuenta que la falta que esta tolerancia a la frustración, que esta frustración que hasta el día de hoy estás experimentando, te ha dejado un mal sabor de boca, te ha desencadenado en no sentirte bien contigo misma, pues es el momento de actuar. Entonces, pues aquí yo te invito a que puedas empezar a desarrollar esas habilidades. Numerosas investigaciones, inclusive hasta hoy en día, han concluido que para poder prevenir desajustes psicológicos de toda especie, ¿sí? Pues es vital construir de una forma progresiva este autocontrol, como te comento. Está claro que para que una persona sea feliz es porque ya tiene un adecuado autocontrol y ha aprendido a tolerar la frustración. Porque te puedo decir que la frustración nos acompaña todo el tiempo. ¿Sí? La frustración es parte de la vida, no podemos evitarla, pero sí podemos manejarla. Sí podemos nosotros gestionar qué hacer con la frustración para que no se apodere de nuestras acciones. Es importante pues aprender a manejarla, aprender a superarla y pues ahora sí que es ponernos manos a la obra, ¿sí? Te puedo decir que esta poca tolerancia a la frustración nos puede llevar inclusive a perder la motivación. Nos puede llevar también a abandonar nuestros sueños. Nos puede llevar a restarle importancia a nuestros deseos. Imagínate aquí, el perder la motivación. Cuando no sabemos lidiar con la frustración, cuando nos damos cuenta que lo que nos está aconteciendo es muy diferente a lo que esperábamos, simplemente optamos por rendirnos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te rindes? Simplemente dejas de luchar por lo que quieres, dejas de lado el querer cumplir un sueño, ya no intentas buscar una mejora continua, ya no te interesa tu crecimiento personal,
ya no quieres tener unas mejores relaciones interpersonales, simplemente has perdido la motivación, porque es tanta la frustración que tienes en ese momento ante las circunstancias de la vida, que el hecho de estar lidiando con este malestar, con este enojo, con esta decepción, con esta irritabilidad, es más fuerte que tú y te lleva a perder la motivación, ¿sí? Cuando se opta por abandonar los sueños, ¿qué sucede? Te planteas hacer algo, cumplir un sueño, pero en el inter, para llegar a cumplir ese sueño, pueden suceder diferentes situaciones, problemas económicos, problemas familiares, fallecimiento de alguien, pierdes el trabajo, te quedas sin dinero, surgen otro tipo de situaciones que necesitas priorizar y tienes que dejar de lado un poquito un sueño. Pero ¿qué sucede? Cuando justamente todos estos factores externos te llevan a cambiar tus planes, y cuando no quieres lidiar justamente con esta frustración, con este enojo de, tengo que dejarlo, tengo que rendirme, optas por mejor abandonar tus sueños, ¿sí? Tiras la toalla, ¿sí? Porque te das cuenta o piensas en ese momento que te va a ser muy difícil continuar ese sueño y simplemente también no tienes esta capacidad de poder tolerar que va a haber muchos factores externos que se te van a presentar en la vida y tienes que aprender a surfear con ellos, ¿sí? Sin dejar de vista ese sueño que tú quieres cumplir. Pero cuando no sabes tolerar la frustración y simplemente abandonas tus sueños, ¿a qué te lleva? ¿A qué te lleva? A empezar a creer que tus sueños, que todo aquello que quieres, que todo aquello que tú deseas, no es importante, ¿sí? Que en ese momento de tu vida tienes que priorizar para resolver algunas cosas que requieren tu atención. Una cosa es priorizar en ese momento esas situaciones que se tienen que resolver, y otra es que empieces a pensar que lo que tú deseas o lo que tú quieres no es importante. Eso es muy distinto. En la vida vamos a tener que priorizar todo el tiempo, porque todo es importante, todo es importante. Sí, por eso mismo es que tenemos que priorizar, pero no dejar de lado aquellos sueños, aquellas metas, aquellos deseos. Y cuando la persona entonces no tiene mucha tolerancia a la frustración, pues opta por hacer estas tres cosas: pierde la motivación, abandona sus sueños o empieza a creer que lo que quiere o lo que desea no es importante. ¿Sí? Esta falta de tolerancia pues está relacionada muchas veces con estas creencias en las que implica que mi vida debe de ser fácil, todo se me debe de dar sin ningún problema, mi vida tiene que ser cómoda y placentera, todo tiene que estar bien en todo momento, todo tiene que estar bien en mi mundo, y para la persona es muy, muy, muy feo y muy poco tolerable el sufrir cualquier molestia, ¿sí? Porque cualquier molestia que le surja la va a sentir muy intensa y va a sentir que dura muchísimo. ¿Sí? Entonces, estas creencias justamente de creer que la vida es fácil, cómoda y placentera todo el tiempo, pues eso le va a llevar a la persona a estarse frustrando con mucha facilidad, ¿sí? Y eso le va a impedir estar disfrutando gran parte de la vida, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se genera la frustración en nuestra vida adulta? Te pudiera decir que la frustración se genera cuando lo que tú esperas y lo que estás recibiendo es muy diferente, y esto pues puede desencadenar algunas respuestas emocionales, algunas respuestas en tu manera de pensar, y esto pues también ocasiona que te enojes, que te frustres, que experimentes tristeza, que te decepciones, o que de igual forma te sientas tranquilo, que fluyas, que aceptes y que continúes con aquello, porque pueden ser esas dos reacciones, ¿sí? Cuando una persona no tiene desarrollada esta habilidad de autocontrol, no ha aprendido a tolerar la frustración, pues va a vivir enojado, triste, decepcionado, va a vivir echándole la culpa a medio mundo, refunfuñando porque las cosas no son como desea, o puede reaccionar de alguna forma en la que acepte la realidad que está viviendo, que empiece a fluir con lo que se le está presentando, que busque nuevos caminos para poder lograr aquello que quiere o aquello que tenía planeado, y que se dé la oportunidad de soltar un poco
a que las cosas también sucedan. Porque si bien hay muchas cosas que gracias a nuestras acciones hacemos que sucedan, también hay muchos factores externos que pueden ocasionar que esas cosas que queremos que sucedan se vayan aplazando un poco. Pero ahí entra nuestra capacidad. En la medida de que nosotros vamos aprendiendo a tolerar la frustración, eso nos ayuda a ser más resilientes. ¿Sí? También la tolerancia a la frustración es un pilar de la resiliencia. ¿Sí? Entonces, para que se pueda presentar la frustración, entonces son 3 factores. Aparece el deseo, la realidad y las expectativas. ¿Sí? Si aquello que yo deseo es muy diferente a lo que estoy recibiendo en este momento, y esto que estoy recibiendo en este momento es muy distinto a lo que yo esperaba, entonces se va a generar la frustración. Yo te pregunto hoy en día, ¿de qué manera has experimentado tú la frustración? ¿En qué tipo de situaciones te frustras con mayor facilidad? Me gustaría que me compartieras, ¿sí? ¿En qué situaciones? En tu área laboral, en tu vida amorosa, en tu área familiar, en el área de la salud, en el área económica, en la parte espiritual, en el área de desarrollo personal, en tus relaciones sociales con tus amigos. ¿En qué aspecto se te ha presentado la frustración por lo que deseas, que es muy diferente a lo que estás recibiendo en ese momento, que tiene que ver con la realidad, y que esto choca con lo que tú esperabas? Un ejemplo, a lo mejor tienes planeado conseguir, tú quisieras una mejor oportunidad laboral, entrar, no sé, a lo mejor a una institución pública o privada que es de renombre, que siempre has querido, que piensas que en esa institución o en esa empresa vas a tener mucha proyección profesional, te gustaría entrar a esa empresa y metes solicitud, llevas tu currículum, pero resulta que en la realidad que el perfil profesional que están solicitando, pues es muy diferente al que tú tienes en este momento, ¿sí? Ahí, ¿qué sucede con las expectativas que tú tenías? ¿Cómo toleras la frustración, el darte cuenta que, híjole, va a ser un poco complicado poder entrar a esta empresa, porque aquí están pidiendo el inglés? No lo sé en este momento, no lo tengo. Aquí están pidiendo una certificación de tal cosa, pero cuento con certificación de esto otro. ¿Qué sucede cuando tienes que lidiar con esta realidad que es muy diferente a lo que tú esperabas? O que justamente entras a esta institución porque te prometieron pues la luna y las estrellas, te dijeron que tenía muchísimas prestaciones, que en poco tiempo ibas a tener oportunidad de hacer un plan de carrera, qué sé yo, que entras a esta empresa, pero pues resulta que en realidad no tienes las prestaciones que se habían comentado, que te habían dicho que esa empresa brindaba, que no tienes el horario de trabajo que a lo mejor tú esperabas, y ni tampoco el horario te da oportunidad de hacer otro tipo de cosas, que no vas a tener oportunidad de hacer ese plan de carrera como también tú ya tenías planeado, o ya te habías inscrito en algún otro lugar porque ya contabas con que ibas a acomodar tus tiempos, pero resulta que en la realidad actual no te es posible, y las obligaciones que tienes en ese momento pues te llevan a priorizar. ¿Cómo lidias tú con la frustración en tu vida diaria? ¿Sí? ¿Cómo lidiar con este deseo, tenerlo que confrontar con la realidad que vives, y tenerlo que también darte cuenta que es muy diferente a lo que tú esperabas? ¿Sí? ¿Cómo lidias con la frustración? Porque justamente cuando la frustración entra a escena en nuestra vida, la realidad pues está demostrando que la expectativa pues no está siendo tan eficaz. Muchas veces tenemos expectativas tan elevadas, tan irreales, que justamente eso nos lleva a frustrarnos con muchísima facilidad, ¿sí? Por eso es importante que siempre tomemos la realidad en primer plano, ¿sí? Darnos cuenta qué tengo en este momento, cuáles son mis habilidades, mis talentos, cuáles son mis recursos internos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis recursos externos,
para que justamente partiendo de esto, entonces sí, tú puedas generar una expectativa. Pero cuando no pones atención a los recursos que tienes en este momento, empiezas a tener expectativas muy elevadas, que al no cumplirse aquello que tú quieres, te vas a frustrar por no aceptar la realidad, ¿sí? Otro camino consiste en que la persona puede estar persistiendo para cumplir este deseo, ¿sí? Aquí entra como que la fijación de ideas que te compartí hace ratito. La persona con esta tenacidad que le caracteriza, con esta voluntad fuerte y sabia, llega el momento en que es tanta su obsesión de querer cumplir aquello que desea, que elige hacer lo necesario para poderlo cumplir. Pero te digo esto a una costa de tu propia integridad física y mental, a costa de lo que sea, y no le importa el precio que tenga que pagar, con quién se tenga que relacionar, con tal de conseguir aquello que quiere, ¿sí? Con tal de que la realidad se adapte a lo que está deseando, ¿sí? Y esto, pues esto ya podemos hablar de una baja tolerancia a la frustración, y su acompañamiento y su respuesta, pues puede ser lo que es la ira, la expresión de este enojo todo el tiempo, la agresión, ¿sí? La frustración, digamos entonces, que es una respuesta adaptativa. El frustrarnos nos lleva a tener que enfrentar una realidad que no nos gusta, nos hace enfrentarnos a la realidad que muchas veces nos desborda, y a la hora de desbordarse esta frustración, pues no se controla, no queremos aceptar la realidad, y eso no nos lleva a mantener un bienestar psicológico, ¿sí? Porque se puede decir que el cerebro siempre quiere sentir el control, siempre quiere estar seguro de algo, siempre quiere controlar la realidad. Y cuando pierde este control, en este caso surge la frustración, ¿sí? Como un mecanismo de defensa en el que intenta recuperar el bienestar. Y en este caso, pues es fundamental aprender a tolerar la frustración. Tenemos que aprender a darle la bienvenida cuando se presente en nuestra vida, porque te digo que no debe estar acompañando todo el tiempo. Y en la medida que nosotros aprendamos a lidiar con esta frustración, pues obviamente cada vez que se presente en nuestra vida, eso mismo nos va a ayudar a ir enfrentando todas aquellas dificultades y problemas en la vida, ¿sí? Entonces, en este mecanismo de recuperación que la frustración pone en marcha, entran en juego dos emociones. Entran en juego la emoción de la ira y de la tristeza, ¿sí? Porque la frustración se puede decir que es como similar a un duelo, en el que eso implica una pérdida, la pérdida de algo que nos lleva a experimentar la tristeza. Cuando ya no tenemos algo que queremos, algo que deseamos, algo que esperábamos, eso nos lleva a experimentar una tristeza. Pero también nos lleva a experimentar la ira, ¿sí? Cuando esa pérdida la podemos percibir como injusta, cuando algo no se da, cuando algo se perdió, cuando algo simplemente dejó de importar, cuando algo no se pudo concretar, cuando algo no recibimos. Entonces, el aprender justamente a lidiar con estas emociones, pues es una tarea que se debe de desarrollar todos los días, ¿sí? Aprender a vivir con las pérdidas de la vida. Aprender a entender que a veces las cosas no van a suceder ni en el momento que quiero, ni con las personas que quiero, ni de la forma que yo espero, ¿sí? Y hay tres formas de afrontar la frustración. El ser humano siempre, cuando no ha aprendido a tolerar la frustración, se pueden manifestar de tres formas. La primera forma de afrontamiento de la frustración es en contra de sí mismo. Cuando la persona se ha frustrado con mucha facilidad, cuando lo que deseaba es muy diferente a lo que está experimentando, y eso lo lleva a tener que soltar las expectativas, la persona empieza con una desvalorización. No se siente capaz, no se siente valioso, empieza a tener su propio autoconcepto de minusvalía,
empieza a tener una percepción de sí mismo negativa, empieza inclusive a autolesionarse, ¿sí? Otra forma de afrontamiento es contra los demás. Cuando la persona está totalmente frustrada, responde de manera agresiva contra los demás, ¿sí? Culpando a los demás. Responde de manera agresiva, tanto verbal o físicamente. Es tanta la frustración que no puede contener que pierde el control de sí mismo y le lleva a reaccionar de forma agresiva, ¿sí? Empieza a descalificar a la otra persona, empieza a ningunear y desvalorizar a la otra persona o inclusive a endosarle la responsabilidad de lo que le está aconteciendo. Otra forma de afrontar la frustración, perdón, es contra la situación. Cuando la persona no ha aprendido a tolerar la frustración, la forma de afrontar a la situación es huyendo de lo que no quiere ver, ¿sí? Huyendo de esta realidad, buscando cómo escabullirse porque no quiere enfrentar lo que está sucediendo. Entonces, la forma de afrontar es huyendo o escapando. ¿Y de qué manera? A través de drogas, a través del alcohol, a través de trastornos alimenticios, que ya por ahí te lo comenté en programas anteriores. Cuando la persona no ha aprendido a tolerar la frustración, cuando la persona se niega a enfrentar la realidad, pues empiezan muchos conflictos emocionales que le llevan a querer huir, a querer escapar o a querer refugiarse en alcohol, drogas, inclusive a veces conductas sexuales o trastornos alimenticios, ¿sí? Por ello es importante entonces darnos cuenta de los aprendizajes fundamentales que nos da la frustración. Cuando nosotros aprendemos a tolerar la frustración, cuando nosotros ya sabemos en qué consiste la frustración, que es lo que yo te he estado compartiendo, en qué consiste, cuáles son estas emociones que acompañan a la frustración todo el tiempo, lo que nos puede generar si no aprendemos a desarrollar la habilidad de autocontrol, que este va a ser otro tema que vamos a hablar en otro programa, el autocontrol. Cuando nosotros no aprendemos el autocontrol ni aprendemos a desarrollar la frustración, pues sería importante primeramente pensar cuáles pueden ser los aprendizajes que nos puede dejar el aprender a tolerar la frustración, ¿sí? Uno de los primeros aprendizajes, la frustración nos invita a aceptar que de alguna forma en la realidad a veces nos va a dar muchísimas más herramientas para la vida que lo que nosotros